La educación. La educación. ¿Qué pasa con la educación? Profe, la rigidez del paradigma que no nos va a dar para más de 100 años. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con la rigidez del paradigma? Que, por ejemplo, los problemas puntuales de la educación y la... ¿Cómo se llama? De la educación y la desigualdad en la distribución del capital se dan principalmente por una forma de pensar, un sistema de pensamiento que va a cambiar solo. ¿Crees que va a cambiar? No va a cambiar. ¿Crees que va a cambiar? Pues tiene que cambiar o nos vamos a ir al gafeto. Un Gafeto. Apréndelo. Una vez. Ahí. Éjole. Ya, chiquillos. Entonces, como ven, hay distintas problemáticas. Como dice el compañero, a partir de ese paradigma se produce todo lo que arrastra, ¿cierto? La salud, la educación. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Tú puedes decir qué pasa con la educación? ¿Cómo? Es muy cara. Depende del lugar donde se dé la educación, no en todas partes, claro. Pero acá en Chile, Depende del lugar de Chile. sí. Ya, a ver, explica esa postura. Hay zonas donde la educación es gratis, no necesariamente es mala, sino que acá, por ejemplo, hay profesores muy buenos y alumnos que no ponen atención en clases, que se pasan gritando y que aún así no pescan la clase, como en inglés. Y abusan que no tienen inglés, que no tienen clase y que cambian la educación, vamos a marchar. Eso. Ya, también. La universidad hay como con universidades a veces ¿cuánto? 2 o 3 veces más de lo que... Por eso dije que en algunos lugares hay más que los alcanzando. Yo entiendo lo que dice Eduardo, pero se equivoca con las palabras, los términos que utiliza. No es algunos, es la generalidad. De hecho, incluso la mayoría de los establecimientos que existen, si los comparamos con un estándar chileno o un estándar internacional, independientemente de lo que sea, estándar, tanto en calidad como en facilidad para su acceso y en su precio, hay muchos que son deficientes, muchos, casi la mayoría. O sea, este colegio en realidad, con el respeto de estas dos profesoras, es deficiente. Y nosotros no podemos negar eso, a pesar de que la voluntad de nuestros mismos compañeros de este curso y los demás no sea la ideal. Este colegio es deficiente, pero no tanto como la mayoría de los otros colegios y universidades que existen en este país. Es eficiente porque esto es una empresa. Tiene el título de establecimiento educacional, pero en verdad para nadie es un misterio que es una empresa, porque hay un sostenedor que lucra y en fin. ¿Ya? Y por eso nació todo lo del año pasado. Y lamentablemente se desinfló por diferentes factores. Piensen ustedes en la PSU. Ahora la mayoría de ustedes pagan la PSU, ¿cierto? Sí. Ya. La PSU es un sistema que hace que la educación sea aún más deficiente, porque se enfoca principalmente en conseguir un buen puntaje y dejan de lado otros aspectos importantes de la educación. Ya se centra solamente como en el mecanismo casi sistematizado para llegar a un buen puntaje. Y tienen que ir al preuniversitario y estudiar como su vida en general. ¿Ya? ¿Y qué otro problema en la sociedad pueden observar? La discriminación. Desequilibrio económico. La discriminación racial. Discriminación racial, ¿cierto? Está en el tapete el conflicto Mapuche, por ejemplo. También creo yo que es el desgarro que se está produciendo en ese momento en Chile, porque desde ese año hasta el golpe de Estado, incluso después y hasta el día de hoy, existieron dos tipos de personas, dos tipos de pensamiento, una polarización, como se le dice, muy fuerte. Era la derecha o la izquierda, el rico o el pobre, el bueno o el malo. Claro. Y los campamentos son como uno de los símbolos más fuertes de esa Las tomas. segregación. Las tomas de terreno. Las tomas. Avanza en la siguiente. Y en Chile, ¿saben lo que pasó un día como hoy? En el año 73. Sí. ¿Qué pasó? Bombardearon allá. El bombardeo de la moneda. ¿Y qué pasó con las personas? Saliendo como de las ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Qué pasó con las personas? Matanzas, como dice la compañera, ¿qué más? Represión. Revolución, represión, se perdió la No se podía hablar democracia. de esto. No se podía caminar por las calles a cierta hora, había toque de queda. También comenzó a desaparecer gente.
que algunas hasta el día de hoy no han sido encontradas, ¿cierto? Y obviamente los artistas, bajo ese contexto, no pueden ir a pintar la playa, el árbol. En Porque el ese tiempo- artista es un ente social. Claro. En ese tiempo lo que dominaba Chile en el ámbito del arte era el Museo de Bellas Artes, dominado bajo el diario El Mercurio, que eran como los que ponían el presupuesto y tenían una visión. O sea, conoce más o menos la visión del Mercurio, ¿cierto? Esa típica frase del Mercurio miente. En esos tiempos la información era súper sesgada, no se mostraba en realidad lo que estaba pasando. Entonces los artistas, hasta el día de hoy, Of every angel's terrible down, why do you welcome them? Yes, if every angel's terrible down, why do you welcome them? You said you'd provide the bird bath, if I provide the skin and bathe